Gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta conversando la región. Hoy con un filósofo, un humanista, un educador, un gran ser humano y sobre todo un gran amigo. Amigo de sus amigos, un hombre además de mucha transversalidad. Lo pasó mal, me contaba en la época del gobierno militar, se ganó una beca por ahí, ¿cierto? Una beca para que me echaran de la Claro, universidad. se ganó la beca y quedó sin su trabajo en esa época. En fin, es una persona que tiene una trayectoria, pero yo diría que la síntesis es que estamos frente a un humanista, donde convergen todos estos elementos, filosofía, educación, medio ambiente, porque él además está vinculado a... ¿Usted ha escuchado hablar de la corporación GEM? Ya hablaremos sobre eso. Pero estábamos hablando de la dualidad material y espiritual en la dimensión humana y cómo hemos sobredimensionado el ámbito materialista y postergado ese desarrollo espiritual. Pregunta, en tu opinión, Pedro, la insatisfacción, la desconfianza que cruza nuestra sociedad, la frustración que se ve en amplios sectores, ¿tiene que ver con esto? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Bueno, yo diría que la cultura griega, que en muchos aspectos ha sido todavía un aporte rico para nuestra cultura de hoy, pero el pecado, si puedo usar esa palabra, de la cultura griega y la filosofía griega, fue que platónicamente nos dividió materia y espíritu, ¿no? Para los griegos lo más sublime eran las ideas, ¿no? Y el cuerpo, la materia, eran de las bajas pasiones. Entonces, heredamos mucho, y especialmente las iglesias, ¿no? También asumieron ese dualismo de visión que tenían los griegos. Por eso que yo diría que la riqueza del cristianismo, aunque la iglesia hace todo lo contrario, creo yo, pero la iglesia, a propósito de la Navidad que se nos acerca, es que el verbo, la palabra íntima del propio Dios se hace carne humana. Entonces, creo que nosotros podríamos recuperar una visión, como hoy en día se dice, una visión holística de la existencia. Quiero un paralelo, quiero pedirte un paralelo, porque cuando tú estás hablando de esto estás comparando con algo. Digamos las cosas entonces con más claridad. Cultura occidental, sí. Cultura oriental. ¿Qué paralelo estás haciendo? ¿Qué estás comparando? ¿Qué estás mirando? La cultura occidental se distingue por exacerbar todo el mundo del tener. Y la cultura oriental desarrolla el ser, ¿no? La dimensión que llamamos la espiritualidad pura, ¿no? Llegar hasta el nirvana, por ejemplo, ¿no? En que tú llegas a tu máxima felicidad entrando en un Om absoluto, ¿no? Y a través de esa experiencia, con tu propia intimidad, con tu propia espiritualidad, tú logras abrirte al mundo del infinito y, por no decir, al amor mismo, ¿no? Porque el mismo Jesús decía, tú no puedes amar a nadie si no empiezas amándote a ti mismo. ¿Te fijas? Tú me conversabas en este paralelo del mundo oriental y el mundo occidental, me hiciste referencia a un documento, a un pensamiento, a un par de ideas del Dalai Lama. ¿Por Sí. qué te llama la atención? Explícame, ¿qué estás viendo en este paralelo que estamos conversando? Bueno, lo que van a escuchar ustedes pueden decir, a mí qué me importa lo que opine Dalai Lama del mundo occidental. Pero lo que él dice nos tiene que hacer sentido, en que le podemos encontrar un poco razón. Él dice que el hombre occidental, y es empíricamente comprobado, el hombre occidental pierde la salud para ganar dinero. Yo creo que el mundo occidental ya simplemente desplazó a Dios por el dinero. Es una creencia mía. Y después de ganar tanto dinero, pierde la salud, y para recuperar la salud se le da todo el dinero. La clínica se queda. La clínica se queda con todo, ¿no? Y por pensar ansiosamente, porque nuestra cultura es ansiosa. ¿Por qué es ansiosa?
porque te ha demostrado que la felicidad está fuera de ti. Yo creo que la gran revolución que podemos hacer sin disparar, sin pegarle a nadie, sin tirar una piedra, la gran revolución que podemos hacer es descubrir, es decirle a las personas, tú puedes descubrir que en ti mismo puedes ser feliz. Contigo mismo tú puedes ser feliz. Porque el día que la persona se dé cuenta que puede ser feliz en sí mismo y por sí mismo, no tiene necesidad de llenarse de un montón de estupideces que nos hacen creer que esas cosas son las que te hacen feliz. La Navidad es una época muy propicia para esta reflexión porque yo conozco lugares donde los presentes de Navidad en general son cosas que tiene que hacer la persona. Normalmente se regala un queque, un pan de Navidad o se regala una artesanía que ha sido hecha con las manos. El valor está en el amor con que se hace, no en cuánto fue el cheque que se giró. Porque eso es inculcar materialismo exacerbado en nuestros niños y no podemos pedir que los niños después tengan otra conducta, ¿no? Bueno, yo digo que en la forma que estamos viviendo la Navidad es confundir la magnesia con la gimnasia. Nada que ver, claro. Nada que ver, en absoluto. Porque lo que hay que celebrar es la reconciliación que tiene el ser humano con el propio Dios. Ese Dios para usted puede ser quien sea, incluso para la persona atea, igual. Al contemplar la naturaleza se va a dar cuenta que la naturaleza es mayor que usted, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta Navidad, esta encarnación de que lo infinito se hace finito, ¿verdad? Que el que no cabe en los cielos ni en la tierra se alberga en las entrañas de una mujer. Bueno, descubrir, y por eso que la pobreza, el haber nacido en un pesebre, el mensaje de Dios haber nacido en un pesebre, te está demostrando que la felicidad está dentro de ti, no en la gloria que tú puedes conquistar en este mundo. Porque los ejemplos son miles de tantas personas que han logrado su máximo éxito y que al día siguiente viene toda la caída y toda la hecatombe de sus propias personas. Yo sostengo que el mundo contemporáneo tiene un primer anclaje que ha inducido a error, que es el anclaje que desde el mundo griego está con un pie en la geometría, en el punto, los pitagóricos que decían denme un punto de apoyo y yo moveré el mundo, ¿verdad? El punto, en mi opinión, fue asimilado como el yo. Y toda la filosofía discurre en el yo. Y se produce una verdad, y ahí surge una revolución, cuando yo veo al otro que emerge como legítimo. Y yo acepto al otro como legítimo, en su diversidad. Y entiendo que la diversidad es un espacio de riqueza. Y siguiendo en esa misma lógica, el uno, siempre en el pensamiento occidental, ha sido asociado a la individualidad, a lo único. Y el uno es la unicidad también, la unidad y la unicidad. ¿Qué significa eso? El todo. El uno es el todo. Entonces la pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Tu Dios? ¿Mi Dios? ¿Nuestro Dios? Allí está la expresión de la diversidad, el uno como unicidad. Y allí tiene una derivada adicional, y es que la verdad es objetiva para el individuo y en consecuencia es una subjetividad objetiva. Es para él, pero no tiene por qué ser verdad para el otro. Y hay que respetar al otro en esa diversidad. Dame tu reflexión. Con respecto a lo primero, te lo voy a responder con un poema de Antonio Machado, que dice, el ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, sino porque te ven. O sea, y más románticamente dicho, dice, los ojos por quien suspiras, sábelo bien, los ojos en quien te miras, no son ojos porque tú los veas, sino porque te ven. Qué lindo.
eso te está indicando que tu percepción de tu desarrollo humano personal proviene desde el otro. En mi libro Raíces de Comunión yo digo, mi libertad eres tú. Mi libertad eres tú. ¿Por qué? Porque ya desde niño los brazos nos están diciendo, sale de ti mismo y avanza por ti mismo y camina por ti mismo. Es el otro el que me lleva a salir de mí mismo. Entonces, el potencial que tiene todo ser humano es un potencial, la libertad. La libertad la podríamos definir como la capacidad de entrega, de darse. En el sistema de hoy, la libertad es la capacidad de elegir, pero la libertad profunda es la capacidad de darse y de entregarse. Porque en tu máxima expresión de amor es cuando tú te das. Ahora, y te viertes en el otro. Yo me cuelgo de y esa idea. Ahí es donde tú entras ya al mundo, a la diversidad. Ahí tú entras al mundo de la totalidad. ¿Te fijas? O sea, cuando tú entras a relacionarte con el otro, tú ya entras a la universalidad y a la diversidad. Al valorar al otro como legítimo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Porque se enriquece la diversidad. O sea, te abre las pupilas, te abre el entrar a otro. Abre mundo. Aunque sea una sola persona. Pero si tú tienes la experiencia de amor con una sola persona, basta eso. Que siendo un amor real y profundo, es el que te abre en sintonía con todo el universo. Y digamos las cosas en un contexto que particularmente a la gente joven le va a hacer sentido. O debiéramos despertar en ello este sentido. Esa relación de amor no tiene por qué ser la relación de amor entendido en el concepto occidental, ¿verdad? Que es una relación de posesión. Claro, de dominación, de pareja, de sexo. Claro. No, la relación de amor se puede dar entre personas del mismo sexo. La relación de amor se puede dar entre una persona al contemplar un árbol o al contemplar una piedra. O sea, estamos hablando de un amor llevado a un concepto más global y universal. Es que la máxima realización plena, recién tú estabas confidenciando, ¿no? Que a la altura de tu vida, tú te sientes pleno contigo, sí. ¿Verdad? Bueno, pero has tenido que luchar mucho para llegar a esta cúspide de tu evolución, para sentirse pleno contigo mismo. Bueno, yo creo que la maduración en la vida es cuando uno logra aprender a tomar, a adquirir el sabor que uno se puede tener consigo mismo. Y como tenemos una cultura que nos va de insatisfacción en insatisfacción, o de satisfacciones a insatisfacciones, ¿te fijas tú? Y siempre volvemos a lo mismo. ¿Ah? La deshumanización, la raíz de la deshumanización está precisamente en hacer creer al ser humano que su destino no está dentro de sí mismo, sino que lo tienes que sacar afuera. No está claramente en el mall, ni está en las tiendas, y podemos llevarnos el mall completo a la casa y ese niño va a continuar insatisfecho, vacío, si no recibe la caricia, si no recibe el amor, si no recibe esa relación de afecto, ¿cierto? Que es una cosa interna. Te quiero preguntar, ¿qué significa este título de este trabajo que yo entre paréntesis lo leí ya hace bastante tiempo, tú mismo me lo entregaste? Estudiar para despertar, educación para despertar. ¿Qué quieres decir con esto? Estudiar para despertar significa que yo empiezo a tomar conciencia, ¿no? Empiezo a sentir y me doy cuenta que siento lo que estoy comprendiendo a partir de mis propias potencialidades, ¿no? En conjunto al mundo que se me está abriendo a través de las distintas materias que estoy estudiando. ¿Sí? Mientras más voy avanzando en mi propio desarrollo del conocimiento en mí mismo y del mundo que me rodea, adquiero mucho más, como hoy en día dice, mucho más empoderamiento. Hoy en día se habla de lo empoderamiento. O sea, tienes la capacidad de tener más autonomía para enfrentar el mundo. Pero si tú no logras comprenderte a ti mismo, y por algo los griegos decían, pues lo primero que todo, conócete a ti mismo.
Déjame ahí una reflexión porque me parece a mí muy interesante este último punto que acabas de tocar. Una de las grandes tendencias que yo observo en el mundo contemporáneo tiene que ver con el concepto que tú mencionaste de empoderamiento, pero hablaste también del concepto de libertad, y yo incorporo el concepto de poder. Tradicionalmente el poder es un acto en el que yo domino a otro. Y lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo, particularmente en los pensadores de las últimas décadas y especialmente en la gente joven, es que el poder se expresa en el empoderar al otro, es decir, en abrirle espacios de libertad para que el otro se realice en su diversidad respecto de... No sé, me gustaría una reflexión tuya en esa línea. Recordemos que hay un filósofo que yo lo admiro mucho, que estoy en el lado opuesto de su filosofía, pero me encanta y me fascina, Federico Nietzsche, ¿no? Y una de sus obras fundamentales que él tiene es la voluntad de poder. Llegar a un poder tal que incluso dice, he matado a Dios, porque yo ya me he constituido en el poder que yo quería. Interesantísimo eso. Pero si relacionamos el poder con el amor, ¿no? El poder humano es poder servir. Si tú tienes la capacidad de poder servir, vas a desarrollar la capacidad de darte y de generar vida, y de generar vida en las relaciones humanas, de generar vida en las relaciones con la naturaleza, en generar vida mostrando que hay otro mundo que es posible, absolutamente distinto al que estamos viviendo. Una pregunta en esa línea. Yo observo que tu argumento es abordado por distintas vertientes según la persona. Algunos buscan esa verdad en la conversación, en la convergencia, que es el conversar. Es vertirse en el otro, conversar es vertirse en el otro. Es cierto, y hay algunos de distintas edades que creen en la verdad objetiva y que creen ser propietarios de la verdad y tratan de imponerle una verdad al otro. Así es. Yo diría que allí está la causa y la fuente principal de todos los dolores. Yo sospecho de aquel que siente ser dueño de la verdad. Y especialmente se está dando en segmentos muy jóvenes que hoy día sienten rebeldía respecto de lo que pasa en la sociedad, pero al mismo tiempo sienten ser poseedores o dueños de la verdad. Y yo siento que allí hace falta entender que la verdad no es objetiva ni es absoluta, sino que siempre es subjetiva. ¿Qué reflexión tienes tú sobre eso? Mira, en filosofía yo aprendí a distinguir la verdad metafísica y la verdad lógica. La verdad metafísica, por su nombre lo dice, que trasciende lo empírico, lo físico. Claro. La primera verdad es la que tú logras, como se llamaba el emperador que ya me voy a acordar el nombre, que decía, tú naces cuando adquieres conciencia de ti mismo. Esa es la primera bonita, verdad. Muy bonito. Profundo. Esa es la primera verdad. Tú naces cuando te descubres a ti mismo. Y que puedes construir tu propia verdad. Y ese de construir tu propia verdad, si la palabra verdad en este momento es un término, pero la vivencia de adquirir la coherencia interna entre mi pensar, sentir y actuar. Esa es la primera unidad, ¿no? Y cuando logro yo descubrir, logro percibir y sentir mi propia realidad íntima, que busca la coherencia con el mundo que lo rodea, ¿no? Esa vivencia que llamamos, por algo Jesús decía, la verdad los hará libre a ustedes, porque tú cuando descubres eso, te sientes dueño de ti mismo. ¿Te fijas? Te sientes que puedes ser independiente, entre comillas, ¿eh? Porque siempre somos seres en relación, ¿verdad?
pero que tú tienes capacidad de poseerte a ti mismo, de pensar por ti mismo, de aprender a pensar. Ese punto que acabas de tocar es muy Ese es un importante aspecto. de marcar. Y la verdad lógica es el otro tema. Somos somos personas en relación. En consecuencia, nuestra verdad es propia. Tenemos que ver cómo vertimos, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de verdad, ¿qué queremos decir con la palabra verdad? La que te acabo de decir recién es la vivencia de la evidencia conmigo mismo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿tiene la verdad o no tiene la verdad? La verdad hay que comprobarla. Los problemas que tenemos en estos momentos con los hermanos peruanos, ¿verdad? Que toman un mapa y dicen, bueno, lo interpretan para su lado y nosotros lo interpretamos para nuestro lado. Y ahí está toda la discusión. ¿Cuál de los dos es coherente entre lo que dice con la realidad? Hoy día en la mañana alcancé a escuchar en la noticia que el representante de Chile le demostró a los peruanos que estaban presentando una imagen, ¿no? Que no se adecuaba a la realidad. El otro va a decir que sí. O sea, la verdad es un proceso de búsqueda, de acercar lo que tú piensas de la realidad con la realidad misma. Como dice nuestro amigo Maturana, ¿verdad? La llave que te lleva a ver si le ayunta esta puerta o no. La verdad es la conjunción entre lo que tú piensas con la realidad misma. Y todo el esfuerzo humano es cómo vemos la realidad y cuál es más coherente entre lo que decimos de ella con lo que es ella. Esa es la otra parte de la verdad. Entonces podríamos decir que hay la verdad tiene como dos perfiles. El primero, que nace en la experiencia cuando tú te das cuenta quién eres tú. También hay un autor que dice que mientras tú no te descubras con tu propio yo, en este sentido del cual estamos hablando, tú no tienes sentido de la realidad. Y como vivimos en un mundo tan despersonalizado, tan fuera de nosotros mismos, es por eso que vivimos en una fantasía de la realidad. Y por eso que nos tragamos cualquier cosa, porque creemos que ese es el mundo. Estamos llegando al final de este segundo bloque y último, pero hay una dimensión tuya que yo quiero también volcar en este programa. Tu realidad, la dimensión de la realidad, la verdad a la que uno se aproxima, el entender que la realidad es cambiante, que estamos a veces muy fuera de la realidad. En toda esa lógica, ¿qué es la fundación, la corporación, ese grupo humano, ese rico conglomerado humano de la corporación GEN, que vuelca a una realidad telúrica, que vuelca a una realidad desértica en la parte alta de la ciudad, ¿verdad? En la pampa ahí, después de la cordillera de la costa? ¿Qué hay ahí? Mira, cuando yo me encontré con un médico que venía llegando de los kibutz de Israel y me hablaba de su experiencia en los kibutz y me dice, oye, aquí en Antofagasta no se puede hacer algo, también somos desiertos, igual que en Israel. Y yo le dije, sí, se puede hacer. Y asumí la idea y creé la corporación GEN. Y la creé pensando en lo siguiente. Yo dije, el desierto a mí me evoca, me llama a descubrir sus potencias que tiene. Y por eso me encontré con un amigo como Carlos Espinosa y otros que han hecho tantos estudios sobre la energía solar, etc. Entonces decía, basta ya de ser copiones, que de una vez por todas el ser humano vuelva a ser la persona por la cual fue creada, que co-cree con la creación, ¿no? Porque toda nuestra vida es una vida artificial, porque tú todo lo tienes que comprar, pero no tenemos mucha experiencia de generar por nosotros mismos la vida. Entonces el desierto es el campo donde probémonos entre nosotros si somos capaces de crear la vida por nosotros mismos.
Yo he visto reuniones muy interesantes de reflexión, he visto la convergencia de juventudes, he visto la convergencia incluso de personas adultas que simplemente llegan por el encontrarse, por el compartir, a veces por una merienda que se hace en conjunto. ¿Qué hay en esa dimensión de humanismo? Yo diría lo hermoso es que en primer lugar el desierto te desacelera por sí mismo, ¿te fijas? Frente a la nada tú que hay desnudo, frente a la nada del desierto. El desierto te desnuda, ¿no? Por así decirlo. Es su propio valor, en que te lleva a mirar la realidad sin jineta, a mirar la realidad sin paradigmas, sin ideas, solamente el encuentro puro. Y es por eso que las personas cuando llegan a Gen por primera vez, oye, yo te diría que yo creo que el 99% de las personas que llegan, lo primero que dicen, ay, ¿qué se puede hacer para vivir acá? Porque el desierto y los árboles inmediatamente le dicen que esa es la armonía, la paz perdida que hemos tenido nosotros en la forma que estamos viviendo y que ahí la puedo recuperar. Entonces, haber creado este oasis es la complementación de toda una filosofía sentida de que podemos recuperar al ser humano en su raíz, ser protagonista de nuestra propia existencia. ¿Le ha parecido interesante esta conversación? A mí me ha parecido apasionante y he visto además un espíritu vibrando. Hago un llamado a la Corporación de Educación. Como Pedro Aranda, amante de la educación, humanista, un ser humano de excepción, hay muchos otros que están comprometidos con la educación. Abramos las puertas, sumemos, generemos sinergias, no actuemos con mediocridad. Los mediocres, los torpes, son los que cierran las puertas porque temen a que alguien les vaya a hacer sombra. A la Corporación de Educación, a la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta, aprovechen el potencial humano que tenemos. Generemos lo que yo le llamo el excedente cognitivo. Hay mucho excedente cognitivo, una gran capacidad que necesita que se abra una puerta para que fluya esa posibilidad. Pedro Aranda es uno de los que la Corporación de Desarrollo Social, encargada del área de educación, debiera recibir en una conversación de compromiso por nuestros jóvenes y llena de amor por un proceso de educación. Nos vemos en un próximo programa.